Por accidente seguí a mi marido al resort de lujo que reservó para su amante. Pero no fui sola. Una mujer se detiene frente a una suite de lujo. No sabe si golpear la puerta o irse corriendo. Lo único que sabe es que del otro lado está el hombre que juró amarla, y no está solo. Pero ella tampoco. Lo que debía ser una escapada romántica para dos, se convierte en el escenario de algo mucho mayor. ¿Qué se esconde detrás de esa puerta? ¿Y por qué esta historia no termina donde todos creen que debería empezar? ¿Quieres saber lo que pasó? Quédate hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades escondidas. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. La lluvia resbalaba lenta sobre los cristales como si supiera algo que Laura aún no. Sentada en el sofá con una manta tibia sobre las piernas, dejaba que el silencio llenara la casa. Ese silencio denso que solo los matrimonios largos entienden. Mauricio, como cada viernes de los últimos 3 meses, había dicho que estaría fuera por trabajo. Nada nuevo, pensó ella. Pero esa tarde, algo se sentía distinto. La corazonada le apretó el pecho cuando tomó su celular para mirar la hora. Por puro reflejo, revisó el de él. No lo hacía desde hacía años. No lo necesitaba. Hasta ese instante. Una notificación brillaba como una bengala en la oscuridad. Confirmación de reserva, Resort Mar de Zafiros. Abrió el correo. No era una habitación cualquiera. Era una suite romántica con desayuno frente al mar, botella de champaña de bienvenida y masaje en pareja. Laura sintió un temblor fino en los dedos. Leyó el nombre de su esposo y de una persona desconocida registrada como VG. Cerró los ojos. No hacía falta ser detective. Mauricio no estaba en Guadalajara. Y tampoco estaba solo. La traición ya no era una sospecha. Era un hecho, firmado y confirmado por la administración de un resort de lujo. Durante largos segundos, Laura no supo qué sentir. El orgullo dolido luchaba contra la tristeza que quería desbordarse en forma de lágrimas. Se levantó, caminó sin rumbo por la sala, abrió una gaveta, luego otra, como si buscara una explicación material para algo que siempre fue emocional. ¿Cuántas veces ignoró las pistas? ¿Cuántas veces justificó o caló más hondo la soledad por miedo a romper su vida perfecta? Pero esta vez, la mentira se había vestido de gala. Esta vez, alguien había reservado el romance para otra, y ella no pensaba quedarse mirando desde casa. Podría haber llorado, romper los platos, llamar a su madre. Pero no. En lugar de eso, subió al cuarto, sacó una maleta mediana y comenzó a llenarla como si fuera una misión. Un jeans oscuro, blusas elegantes, maquillaje leve. Aquello no era una fuga, era una decisión. El reflejo que vio en el espejo no era el de una mujer traicionada. Era el de una mujer lista para recuperar el control. Tomó el celular, y sin pensarlo 2 veces, buscó entre sus contactos un nombre que no esperaba volver a marcar. Esteban. Esteban, su ex, el que la había amado como un incendio y la había dejado como quien cierra un libro a medias. Lo había vuelto a ver hacía pocas semanas, en una reunión empresarial. Fue breve, cordial, incómodo. Hablaron de negocios, de casualidades. Nada más. Pero en su mirada había un pasado sin resolver. Una conversación que nunca terminó. Laura respiró hondo. Marcó su número. Tenía el corazón en la garganta. ¿Estás ocupado este fin de semana?, preguntó, sin siquiera saludar. ¿Laura? ¿Qué? Respondió él, sorprendido. No puedo explicarte ahora. Solo dime si puedes venir conmigo. Necesito compañía. Y no es un favor. Es una invitación rara, pero importante. Esteban dudó unos segundos. Luego, con esa calma que siempre la desconcertaba, respondió. Estoy libre. ¿Dónde nos vemos? Laura colgó sin decir más. Sentía que flotaba, pero no por alivio. Era la incertidumbre. Había elegido invitar al único hombre que la había dejado rota antes que Mauricio. Tal vez porque sabía que ya no tenía nada que perder. Tal vez porque, en el fondo, él también era una herida abierta. O quizá porque parte de ella quería saber si aún podía confiar en alguien, aunque fuera en el pasado. No tenía plan. No tenía un discurso preparado. Solo sabía que no iba a quedarse esperando en la cocina mientras otra mujer dormía en una cama que le pertenecía. No iba a permitir que su dignidad se oxidara en silencio. Lo que estaba por hacer no era solo por despecho. Era por sanarse, por sentirse viva otra vez, por reconstruirse de una forma que ni ella imaginaba. Ese impulso no venía del odio.
Venía del hartazgo, del cansancio de fingir que todo estaba bien. Empacó también su perfume favorito, uno que Mauricio ya no notaba, pero que ella aún amaba. El viaje no sería una escapada romántica, ni una cacería vengativa. Era algo mucho más personal. Una respuesta emocional a años de silencios acumulados. Un grito callado que se materializaba en forma de boleto, maleta y carretera. Lo único que no sabía aún era qué haría cuando lo viera. Salió de la casa como si escapara de un incendio invisible. En la puerta, el aire fresco le rozó la piel como una promesa. El mundo allá afuera seguía girando, sin saber que su universo acababa de quebrarse. Se montó en el coche, encendió el motor y condujo hacia el punto de encuentro con Esteban. No miró atrás, no derramó ni una lágrima, porque a veces, el momento en que todo se rompe, es también el instante en que algo nuevo comienza a nacer. Esteban llegó 10 minutos antes. Siempre había sido así, puntual, predecible en sus rutinas, pero imposible de leer emocionalmente. Apoyado contra su coche, con una camisa azul arremangada, revisaba algo en el celular cuando Laura apareció. Ella estacionó, bajó sin saludar de inmediato, y por un instante se quedaron frente a frente como dos extraños que comparten un recuerdo incómodo. No se abrazaron, no preguntaron cómo estaban. Solo cruzaron una mirada que dijo demasiado y no dijo nada a la vez. Esteban rompió el hielo, más por cortesía que por afecto. ¿Vamos? Ella asintió y abrió la puerta del copiloto sin una palabra más. El camino al resort fue largo y lleno de kilómetros que hablaban por ellos. El aire entre ambos parecía un tercer pasajero, denso, silencioso, cargado de reproches viejos. Laura miraba por la ventana, fingiendo interés por el paisaje, pero en realidad intentaba controlar el volcán emocional que hervía por dentro. Esteban no preguntó a dónde iban ni por qué lo había llamado, pero su ceño fruncido lo traicionaba. Sabía que algo no encajaba. No era una escapada improvisada, no con ella, y mucho menos después de tanto tiempo sin contacto. Pero guardó silencio, como si intuyera que la historia no se iba a contar fácilmente. La radio sonaba bajita, con canciones románticas que parecían burlarse del silencio entre ellos. Laura cruzó los brazos, incómoda, y por fin dijo algo. No preguntes aún. Te lo explicaré cuando lleguemos. Esteban asintió, sin mirar. Era una mujer distinta a la que recordaba. Había algo endurecido en su voz. No la dulzura de antes. No la ternura desbordada que lo había enamorado. Ahora era otra Laura. Una versión afilada por la vida, como una flor que aprendió a florecer entre piedras. Y eso, de algún modo, le dolió más que cualquier reclamo. El reloj marcó casi 2 horas de viaje antes de que alguno volviera a hablar. Fue Esteban quien rompió el silencio, sin apartar la vista del camino. ¿Estás bien? Laura dudó. Esa pregunta, tan simple, parecía cargar toneladas. No sabía si responder con la verdad o seguir fingiendo. Al final, soltó un suspiro. Voy en automático. No me hagas detenerme a sentir, porque me rompo. La frase cayó como un golpe en el pecho de ambos. No necesitaba decir más. Esteban no replicó. Solo aumentó un poco la velocidad, como si pudieran dejar atrás el dolor con más rapidez. Cuando por fin llegaron al resort, el sol ya comenzaba a esconderse entre nubes doradas. El lugar era un paraíso diseñado para amantes. Palmeras alineadas, fuentes de piedra, flores exóticas y un aroma a canela flotando en el aire. Al bajarse del coche, Laura respiró hondo. Cada paso hacia la recepción era como acercarse a la escena del crimen. Esteban observaba todo con atención. Aún no entendía el motivo del viaje, pero algo en su estómago le decía que no era una coincidencia. La sonrisa de la recepcionista no alivió la tensión. Tampoco la música suave de fondo. Todo parecía gritar romance. Y ellos no estaban allí por eso. Cuando dijeron sus nombres, la recepcionista sonrió ampliamente. La pareja de la habitación 107, con vista al mar. Bienvenidos, señor y señora. Laura fingió una sonrisa perfecta. Esteban apenas reaccionó. Fue entonces cuando, mientras esperaban la llave, Laura lo vio. Mauricio, su esposo, el hombre que la había enseñado a no confiar en nadie, entraba por la puerta principal, de la mano de una mujer joven, rubia, con curvas marcadas y risa fácil. Se detuvieron justo frente a ellos, a apenas unos metros. Laura contuvo el aliento. Esteban notó el cambio en su expresión. Siguió su mirada y comprendió. Mauricio no los vio.
o al menos fingió no hacerlo. Estaba demasiado ocupado acariciando la espalda de la rubia mientras pedía champaña. Laura bajó la mirada un segundo, no para esconderse, sino para no explotar. El corazón le palpitaba con furia. Quería gritar, correr, maldecir, pero no lo hizo. Solo tomó la llave de la habitación, sonrió a Esteban y caminó hacia el ascensor. Él la siguió sin preguntar nada. Ya no era necesario. Lo había entendido todo. La traición no era una teoría. Era un hecho, un espectáculo público. Y él era ahora parte de esa obra. Ya en la habitación, Laura se dejó caer sobre la cama sin desvestirse. Miraba el techo como si buscara allí alguna explicación lógica a lo que acababa de ver. Esteban cerró la puerta y se sentó en una silla, sin saber si debía hablar. Ahora lo sabes, dijo ella, sin rodeos. Lo reservó para ella. Mintió, me mintió. Y yo, no lo vi venir. La voz se le quebró al final. Esteban tragó saliva. No dijo nada, pero en su mirada había algo nuevo. Una mezcla de rabia ajena y dolor compartido. Porque la verdad no era solo que Laura estaba rota. Era que él también, de algún modo, sentía la grieta. Pasaron minutos sin hablar. Solo se oía el mar rompiendo a lo lejos. Laura se levantó y caminó hasta el balcón. Desde ahí, podía ver parte del restaurante del resort. Y ahí estaban, otra vez, Mauricio y la rubia, riendo, brindando, como si nada, como si no estuviera destruyendo a alguien justo 3 pisos arriba. Esteban se acercó y se paró junto a ella. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo estuvo ahí. Y a veces, esa presencia vale más que 1000 palabras. Laura, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola, aunque su alma estuviera en ruinas. Al cerrar las cortinas, volvió a hablar. Esta vez con una claridad que la sorprendió incluso a ella. No te llamé para vengarme. Te llamé porque no sabía a quién más acudir. Porque contigo, al menos, no tengo que fingir que soy fuerte todo el tiempo. Esteban bajó la mirada. No se sintió aludido. Se sintió cómplice. Y eso, por extraño que parezca, le devolvió una parte de sí mismo que creía perdida. El viaje no había comenzado como ninguno de los dos esperaba. Pero algo era seguro. Ya no habría vuelta atrás. La habitación parecía más grande de lo que realmente era. Tal vez por el vacío que Laura sentía en el pecho, o por la forma en que el silencio se colaba entre las cortinas blancas y las sábanas aún intactas. No se había cambiado de ropa. Seguía con la misma blusa del viaje, arrugada, marcada por el cinturón del coche y el peso de la decepción. Se sentó al borde de la cama y dejó caer la cabeza entre las manos. No lloraba, no aún. Esteban se había quedado en la terraza, dándole espacio. Él no entendía del todo, pero sabía que lo que había visto no era solo una infidelidad, era una humillación emocional cuidadosamente planeada. Ella se levantó de golpe, sin saber por qué. Caminó hacia la pequeña mesita al lado de minibar y agarró un vaso. Lo apretó tan fuerte que por un instante pensó en estrellarlo contra la pared. Pero no, lo soltó. Respiró hondo. Sus pasos la llevaron al baño. Cerró la puerta y se miró en el espejo. No era la misma mujer de hace 3 horas. Tampoco la de hace 3 años. Frente a ella, una versión herida, pero no vencida. Y eso, de alguna forma, la asustó. Porque hasta el dolor más devastador, si no se llora, se convierte en rabia. Y la rabia transforma. En la sala, Esteban escuchaba cada movimiento. El agua del grifo, el crujido del piso, el leve gemido de la puerta. Se levantó y se sentó en el sillón más cercano a la cama, esperando que Laura hablara. Pero no lo hizo. Al salir del baño, ella fue directo al balcón. El cielo empezaba a oscurecerse, cubierto por nubes de tormenta que parecían reflejar su ánimo. Se quedó ahí, de pie, inmóvil, observando a los huéspedes que reían en la piscina, ajenos al drama que se cosía justo sobre sus cabezas. Mauricio no estaba a la vista, tampoco la rubia. Eso le daba un pequeño respiro. No puedo creer que me convirtiera en esto, murmuró Laura, más para sí que para él. ¿En qué?, preguntó Esteban desde adentro, con suavidad. En alguien que espía, que duda, que se rompe en silencio. Yo era otra, era feliz, o eso creía. Se volvió hacia él. Y lo peor es que lo supe desde hace tiempo, lo sentí. Pero me quedé. Esteban no respondió. Se levantó y se acercó con calma. No intentó abrazarla, ni consolarla con palabras vacías.
Solo la miró con esa intensidad suya que siempre había sido mitad ternura, mitad desafío. Laura agachó la cabeza. No sabía si quería llorar o reírse de lo absurdo de todo. La mujer con quien su esposo la engañaba, ¿era su asistente? ¿Tan cliché se había vuelto su vida? Se sirvió un poco de agua, pero no la bebió. Caminó por la habitación como un animal enjaulado. Cada rincón le devolvía una pregunta. ¿Dónde estaba cuando él empezó a alejarse? ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento se volvió invisible? Las dudas dolían más que la certeza, porque con la verdad, al menos, podía defenderse. Pero contra las suposiciones, no tenía escudo. Esteban la observaba. No decía nada, pero su mirada hablaba. Sabía que no era el momento de dar consejos, ni de pedir perdón por el pasado. Me está engañando con su asistente. Y quiere que yo no lo sepa, soltó de pronto, como una confesión que había estado reprimiendo desde hacía semanas. Esteban apretó los labios. No porque lo sorprendiera, sino porque la crudeza con que lo dijo lo desarmó. Laura no lo miraba. Hablaba al vacío, como si necesitara liberar esa frase del pecho para poder respirar otra vez. No era ira lo que sentía. Era un desencanto que lo empapaba todo. Una desesperanza silenciosa que no gritaba, pero ahogaba. Y lo peor, continuó, es que tal vez nunca me dejó de ver como un adorno. Una esposa ideal, educada, buena anfitriona, pero jamás una compañera. Nunca una igual. Esteban se acercó un poco más. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Lo único que logró fue, no mereces esto. Laura lo miró, por fin. Había lágrimas en sus ojos, pero no caían. Estaban suspendidas, como si hasta ellas dudaran si salir o quedarse. Negó con la cabeza. No sé si lo merezco o no, pero lo viví. Y eso, no puedo cambiarlo. Hubo una pausa, un silencio que se sintió casi sagrado, como si las paredes del cuarto entendieran que ese momento no debía romperse con banalidades. Luego, Laura se dejó caer en el sillón y cubrió su rostro con las manos. Esteban se sentó frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas. Y por primera vez en muchos años, se sintieron en el mismo lugar. No en un hotel, no en un pasado compartido, sino en una herida que, aunque distinta, también era mutua. El amanecer en el resort era bello hasta la crueldad. Un cielo limpio, un sol cálido y esa brisa marina que parecía invitar al olvido. Pero Laura no podía olvidar. Había dormido apenas 2 horas, no por insomnio, sino por vigilancia. Cada vez que cerraba los ojos, se le aparecía el rostro de Mauricio besando a otra, riendo con ella, planeando su vida sin ella. Se levantó sin hacer ruido, se duchó, se vistió con elegancia casual, como si su dignidad pudiera expresarse en una blusa de lino blanco y pantalones crema, y se sentó en la terraza con un café que no bebió. Esteban salió después, con el cabello revuelto y los ojos cansados, pero al verla, se irguió. Algo en su porte le exigía respeto. Laura no dijo buenos días. Simplemente le extendió el celular. En la pantalla, la reserva del resort, los nombres, las fechas, la suite presidencial. Esteban leyó sin emitir juicio. Luego la miró y preguntó, ¿qué quieres hacer con esto? Ella tardó en responder, pero cuando lo hizo, lo dijo sin temblor. Quiero pruebas. Necesito pruebas. No quiero gritarle en el restaurante ni escupirle en la cara. Quiero que esto tenga consecuencias. Esteban asintió, no como quien obedece, sino como quien comprende. Había estado en muchos negocios turbios. Había visto rupturas de contratos millonarios por detalles menores. Pero nunca había visto a una mujer construir su venganza desde la dignidad y no desde el escándalo. Tomó su laptop, la conectó al wifi del hotel y empezó a buscar discretamente si el resort contaba con cámaras internas. Sí, las tenía. Algunas áreas eran privadas, pero otras, como los pasillos, la entrada de las habitaciones y el lobby, estaban monitorizadas por seguridad. Si conseguían acceso, podrían tener lo que Laura necesitaba: fechas, movimientos, imágenes, evidencia. Pero esa mañana, algo más se rompió por dentro. No fue el dolor de la infidelidad, ya asumido. Fue el recuerdo exacto del lugar donde Mauricio le había pedido matrimonio hacía 12 años, y que ahora usaba para abrazar a otra. Laura lo vio desde la terraza. Estaba en la misma glorieta, la misma fuente detrás. Solo que ahora no había rosas ni rodillas en el suelo. Solo manos apresuradas, besos fingidos y risas de plástico.
Ver esa escena fue peor que leer aquel correo, porque la memoria tiene su propia forma de venganza, y lo que una vez fue un sueño, ahora era un insulto. Esteban, desde el interior del cuarto, la vio paralizada. Se acercó, tocó su hombro con suavidad. Laura no se movió, solo exhaló, despacio, como si soltara parte del veneno que le corroía el alma. Él no preguntó qué había visto. Sabía que no era momento para palabras, pero esa cercanía, ese gesto simple, fue una ruptura emocional. Laura se giró, sin pensarlo, y lo abrazó. No fue un abrazo romántico, no fue dulce, fue un refugio, un ancla, un lugar donde apoyarse, aunque fuera por un minuto. Y Esteban se dejó sostener. «Gracias por venir», murmuró ella, con la voz quebrada. «Gracias por no echarme», respondió él, con una media sonrisa. Ese pequeño intercambio fue más poderoso que cualquier promesa, porque entre ellos no quedaba espacio para mentiras. Solo una historia rota, y la posibilidad, muy remota, de coserla con hilos nuevos. Volvieron a entrar. Se sentaron frente al portátil. Esteban marcó un número y habló con alguien que debía favores. Era su manera de actuar. Sin drama, pero con eficacia. En menos de 20 minutos, había conseguido acceso temporal a las cámaras del pasillo de la suite presidencial. No mostraban el interior, pero sí los ingresos. Mauricio y Vanessa entraban juntos, a las 22:13 del día anterior. Sonriendo, Laura vio la pantalla sin pestañear. No lloró, no gritó, solo grabó el clip. Lo descargó, lo renombró en su celular con una frialdad que asustaba. Verdad-1. Esteban la observaba de reojo, admirado y preocupado, porque el dolor emocional puede paralizar, pero el dolor superador, ese que nace de la traición, tiene el poder de volver a una persona impredecible. Y Laura estaba en esa línea fina entre la razón y la furia silenciosa. Al mediodía, bajaron juntos al restaurante. Esteban pidió una mesa al aire libre, lejos de la vista de Mauricio. Laura vestía como quien no tiene nada que demostrar. Miraba el mar, pero escuchaba todo. Captó la risa de Vanessa, la voz exagerada de Mauricio, los chismes de la mesa vecina. Todo. Su mente trabajaba como una máquina. Esteban hablaba, intentaba distraerla con comentarios ligeros, incluso una que otra broma. Y por un momento, ella soltó una carcajada real, sincera, como si ese resquicio de normalidad fuera una pausa necesaria antes de la tormenta. Antes de subir a la habitación, Laura se detuvo a mirar el vestíbulo del hotel. Vio a una pareja tomarse una selfie, a una niña corriendo detrás de su madre, a un hombre de negocios con el teléfono pegado a la oreja, y se preguntó cuántas de esas historias eran también mentiras disfrazadas de vacaciones. El dolor, después de todo, es invisible, y la traición, como la humedad, se cuela por las grietas más pequeñas. La noche cayó con una lentitud casi insoportable. Laura observaba cómo las luces del resort se encendían una a una, como si el lugar intentara disfrazar sus sombras con calidez artificial. Esteban, desde el sillón, revisaba de nuevo los videos obtenidos. Hacía anotaciones en su cuaderno, tan metódico como siempre. Laura no decía nada. Se había sentado frente al espejo, quitándose lentamente el maquillaje con una toalla húmeda. Cada trazo borrado del delineador parecía una pequeña despedida. No solo de la imagen, sino de la ingenuidad, de la versión de sí misma que creyó estar segura en un matrimonio que ya se había terminado hacía tiempo. «No te lo pregunté antes», dijo Esteban, rompiendo el silencio. «Pero, ¿desde cuándo sospechabas?» Laura apoyó los codos en la peinadora. Lo pensó unos segundos. «Desde hace un año, tal vez más. Pero sospechar no es lo mismo que aceptar. Y yo no quería verlo. Era más fácil pensar que solo estaba cansado, estresado, distraído. El problema no es cuando te mienten. Es cuando tú empiezas a mentirte para no enfrentar lo evidente». Su voz no tenía rencor, solo un cansancio profundo. Esteban asintió. Conocía esa sensación. En su pasado, también se había traicionado a sí mismo por comodidad, por miedo, por no dañar. Y al final, el daño fue peor. Cambió de tema, intentando no abrir heridas demasiado antiguas. Revisé los registros de entrada y salida del resort. Hay más de una visita. Estuvieron aquí hace 2 meses. Otra vez hace 5. Y una vez, hace un año exacto. Parece que este lugar es su nido. Laura cerró los ojos.
Cada palabra era un puñal invisible. La traición no era nueva. Solo ella era la última en saberlo. ¿Cuántas veces Mauricio la había abrazado con las manos que antes tocaron a Vanessa? ¿Cuántas excusas, cuántas ausencias disfrazadas de responsabilidad? Pero había algo más. Algo que no terminaba de encajar. Porque si todo era tan planificado, ¿por qué no se había divorciado ya? ¿Qué retenía a Mauricio a su lado, si claramente ya había elegido otra? Esteban se levantó, fue hasta su maleta y sacó una carpeta. No te lo dije antes porque no quería llenarte de más mierda, dijo, sin suavizar el tono, pero pedía un contacto que investigara un poco más. Hay movimientos bancarios a nombre de Mauricio, usando una cuenta conjunta, que está a tu nombre. Compró joyas, ropa, incluso boletos de avión. Laura lo tomó con calma, lo abrió, lo leyó, no lloró, solo murmuró. Entonces, ni siquiera fui su esposa. Fui su inversionista. Esa frase rompió algo en Esteban. Caminó por la habitación como quien necesita aire, aunque esté rodeado de ventanas abiertas. No sabía cómo consolarla. No con frases bonitas. No con te lo dije. No con excusas. Solo se acercó, se agachó frente a ella y sostuvo sus manos. Laura no lo miró, pero tampoco se apartó. Había algo reconfortante en su presencia. No porque prometiera soluciones, sino porque no intentaba disfrazar el dolor de otra cosa. Y eso valía más que cualquier gesto grandilocuente. ¿Te casaste con él porque yo me fui?, preguntó Esteban de pronto, sin mirar. Laura respiró hondo. No esperaba esa pregunta, pero tampoco la esquivó. Me casé con él porque pensé que no ibas a volver, porque necesitaba estabilidad, porque me cansé de esperar, y porque tenía miedo de quedarme sola. Hizo una pausa, antes de añadir, pero nunca lo amé como te amé a ti. Y eso también fue injusto. La habitación quedó en silencio. Ya no era el silencio tenso de antes. Era uno espeso, lleno de memorias y verdades sin envolver. Esteban apretó las mandíbulas. No respondió, pero en sus ojos había una herida abierta. No por lo que Laura había dicho, sino por todo lo que se callaron durante años. Tal vez el destino los había llevado a ese resort, no para enfrentar a Mauricio, sino para enfrentarse a sí mismos. Para cerrar capítulos. O abrir otros. Aún no lo sabían. Antes de dormir, Laura subió los videos y los documentos a una carpeta digital protegida. Los nombró uno por uno. Verdad-1, transacción-2, video-pasillo-3. Esteban la observaba desde la cama. Ya se había duchado, vestía una camiseta gris y pantalón corto. Nada de intimidad, solo comodidad. Pero cuando ella se acercó al lado contrario del colchón, le preguntó, ¿te molesta que duerma aquí? Él negó con la cabeza. Mientras no me quites las cobijas, todo bien. Laura sonrió. Por primera vez en días, sonrió de verdad. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando Laura despertó con un nudo en el estómago. No era por lo soñado. No había soñado. Era esa clase de despertar que solo llega cuando el inconsciente te empuja de nuevo a la realidad sin anestesia. Abrió los ojos, vio la espalda de Esteban en la cama, quieta, serena, y por un instante pensó que todo había sido una pesadilla. Pero no, el ordenador portátil, el sobre de papeles, los archivos guardados en su celular, todo seguía allí, como testigos mudos de una verdad incómoda. Su vida había sido minuciosamente administrada por alguien que, mientras la besaba, también le robaba. Esteban se levantó sin hacer ruido. Fue al baño, se duchó, salió con una toalla en la cintura, como si entre ellos ya no existieran barreras. Laura lo observó de reojo. Había en él una tranquilidad que la inquietaba, tal vez porque ella sentía justo lo contrario. Se vistieron sin hablar mucho. Bajaron a desayunar como si fueran una pareja más. Nadie los miraba raro. Nadie sospechaba que, en esa mesa frente al mar, se estaba fraguando una venganza emocional que no necesitaba gritos, sino estrategia. Después de café, volvieron a la habitación. Laura encendió su portátil. Recordó que entre sus papeles escaneados había una copia del contrato prenupcial que firmó antes de casarse con Mauricio. En aquel entonces, ella lo había hecho por amor, por ingenuidad, porque no tenía nada que esconder. Abrió el archivo. Leyó cada cláusula como si se tratara de una trampa disfrazada de cariño. Y ahí estaba, la cláusula escondida, fraseada con elegancia, como suelen hacer los abogados sin alma. En caso de disolución de matrimonio por causas no imputables a la parte masculina,
La parte femenina cederá hasta el 40% de su patrimonio adquirido durante el matrimonio. Laura se quedó helada. Esa cláusula había pasado desapercibida porque él, Mauricio, la presentó como un simple requisito. Tranquila, mi amor, es solo para protegernos a los dos, había dicho con su sonrisa de vendedor de seguros. Y ella, enamorada, firmó sin leer. ¿Cuántas veces se firma la propia ruina con una sonrisa encima? Esteban la observó en silencio. Se acercó, leyó la pantalla, frunció el ceño. Esto es una trampa, murmuró. Es una jugada maestra, corrigió Laura. Porque si él provoca la separación, no gana nada. Pero si me fuerza a dejarlo, entonces cobra el premio. Esteban caminó por la habitación, pensativo. Laura, por primera vez, se sintió tonta. No solo por haber sido engañada, sino por haberlo permitido sin resistencia. Había entregado su amor, su confianza y hasta su firma. Todo envuelto en papel de seda. Y lo peor es que lo sabía. En el fondo, siempre lo supo. Pero prefirió mirar para otro lado. Porque a veces, la mentira es más cómoda que la verdad desnuda. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó él. Laura cerró el portátil. Se levantó despacio, con una calma que asustaba. Voy a darle lo que quiere, pero a mi manera. Y con esa frase, dio el primer paso hacia su reinvención. No como víctima, no como esposa traicionada, sino como mujer en control. Porque entendió, de golpe, que la verdadera fuerza no está en romper platos, sino en usar cada pedazo para construir algo nuevo. Algo que duela menos. O que, al menos, tenga sentido. Por la tarde, pidieron servicio a la habitación. Mientras comían, Laura sacó una hoja en blanco. Empezó a escribir posibles escenarios. No lo hacía como abogada, porque no lo era, sino como una estratega emocional. Escenario 1. Confrontación directa. Escenario 2. Recabar pruebas suficientes para invalidar la cláusula por manipulación. Escenario 3. Exponerlo públicamente y lograr que la presión social lo obligue a renunciar a todo. Cada opción tenía ventajas y riesgos. Esteban la miraba con admiración, pero también con miedo, porque sabía que cuando una mujer llega a ese punto de claridad, no hay vuelta atrás. Laura no buscaba justicia en el sentido legal. Buscaba justicia emocional, esa que no se firma ante notarios, pero se graba en la memoria de quien la observa desde la humillación. El juego había comenzado, pero ahora, ella no era la ficha, era quien movía las piezas. El resort despertaba con su habitual ritmo lento de lujo disimulado. Camareros bien vestidos, música instrumental de fondo, risas suaves entre copas de jugo natural. Todo parecía perfecto, pero Laura ya no veía belleza en los detalles. Solo reconocía máscaras. Cada flor en el jarrón, cada toalla doblada con precisión, cada sonrisa del personal, era parte de un decorado para disimular que la realidad, en su forma más cruda, también vivía allí. Y esa mañana, su objetivo no era Mauricio, era Vanessa. Vanessa tenía 34 años, según la búsqueda rápida que Esteban había hecho la noche anterior. Había trabajado como asistente administrativa en la empresa de Mauricio durante 3 años. 2 de ellos viajando con él. 1 durmiendo con él. No era especialmente bella, pero sabía cómo vestirse, cómo hablar, cómo hacerse notar sin parecer vulgar. Se movía como esas mujeres que entienden el poder del misterio, de no decir todo. Laura la observó durante el desayuno, sentada a 3 mesas de distancia, fingiendo leer una revista mientras captaba cada gesto. No estaba enamorada. Laura lo supo de inmediato. Vanessa no lo miraba con ternura, ni con deseo, sino con cálculo. Había una frialdad en sus ojos que no se corresponde con una historia de amor. Reía en los momentos precisos, lo tocaba con sutileza, pero nunca con sinceridad. Esteban también lo notó. Se inclinó hacia Laura y murmuró: ella no está con él por lo que él es, sino por lo que cree que puede conseguir. Laura asintió en silencio. Ya no se trataba solo de una traición emocional. Había otra capa, una más profunda, más sucia. Después del desayuno, Esteban se adelantó para hablar con uno de los empleados del resort. Con su estilo discreto, logró acceder a una conversación grabada de la noche anterior en uno de los salones comunes. Vanessa y Mauricio estaban solos, creyendo que nadie los escuchaba. Pero sí, la grabación no era ilegal. Era parte del sistema de seguridad del hotel. Y ahí, entre risas y copas de vino, Vanessa decía con voz sedosa:
tienes que arreglarlo de Laura cuanto antes. No podemos vivir escondidos. Y tú necesitas ese dinero. No quiero seguir fingiendo que soy tu asistente para siempre. Laura escuchó el audio con los audífonos puestos. No pestañeó. Cada palabra era un zarpazo al corazón, pero ya no dolía como antes. Dolía distinto, como cuando uno se quema por segunda vez. No grita, solo observa la herida formarse. Esteban, a su lado, esperaba su reacción. Pero Laura solo pausó la grabación y preguntó, ¿puedes conseguir más? Él asintió. Sabía que ella ya no necesitaba compasión. Necesitaba evidencia, poder, control. Esa tarde, mientras Mauricio y Vanessa estaban en una clase de cocina del resort, Laura decidió pasearse por la zona de spa. No por relajarse, sino por reconocer el terreno. Sabía que habría un evento de gala en 2 días. Sabía que Mauricio sería premiado por un contrato de expansión de su empresa. Y sabía que ese sería el momento perfecto para mostrar lo que otros no veían. Pero aún faltaban piezas. Vanessa era una de ellas. ¿Y si ella también está siendo usada? Preguntó Esteban en voz baja, esa noche, mientras revisaban otro archivo de audio. Laura lo miró, no con incredulidad, sino con una dureza aprendida a fuerza de decepción. Entonces es una idiota, o una cómplice. En cualquiera de los 2 casos, no merece mi compasión. Y tenía razón, porque en el fondo, Vanessa no estaba atrapada. Estaba participando activamente. No era la víctima del encanto de Mauricio. Era su socia silenciosa en un plan que buscaba destruir a Laura sin necesidad de gritos ni divorcio. Solo una firma, un mal momento, una pequeña manipulación emocional. Y entonces, el dinero, la casa, la estabilidad, serían de ellos. Esa noche, Laura volvió a ver a Vanessa desde el balcón. Estaba sola, fumando, hablando por teléfono. Su lenguaje corporal era tenso. No sonreía, no actuaba, se notaba incómoda. Laura bajó el volumen de su celular y observó. Vanessa decía, no voy a esperar toda la vida. Si él no se decide, hay otras formas de presionarlo. Tengo lo que necesito, pero no voy a ser la estúpida que se queda sin nada después de todo lo que hice. Laura grabó el audio con su móvil. No era legal, no era ético, pero era justo, porque cuando te juegan sucio, no siempre puedes responder con flores. A veces, la única forma de recuperar el equilibrio es inclinar la balanza a tu favor. El resort organizaba esa noche una cena temática en los jardines, con luces cálidas colgadas entre palmeras, música en vivo y mesas decoradas con centros florales que rozaban lo excesivo. Todo era una postal de revista. Todo parecía perfecto para celebrar algo, menos una traición. Laura había decidido asistir, no porque quisiera diversión, sino porque necesitaba mirar a los ojos a su enemigo. Se vistió con un vestido azul oscuro, simple, elegante. Recogió el cabello. Se pintó los labios con el mismo rojo que usaba cuando aún creía que el amor la protegía de todo. Esteban se sorprendió al verla. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Ella bajó la mirada, incómoda. No sabía si ese silencio era admiración o compasión, y no quería preguntar. Llegaron juntos al evento. Fingieron ser una pareja más, como ya se había vuelto costumbre. Rieron discretamente, brindaron, bailaron, pero había algo distinto. Una electricidad sutil entre ellos, una tensión que no se sentía hace años. Cada roce accidental parecía planeado. Cada palabra tenía un eco emocional que ni siquiera los dos querían enfrentar. Cuando la música cambió a una balada suave, un camarero los invitó a la pista de baile. Laura dudó. Esteban extendió la mano. ¿Bailas conmigo o tengo que sacarte a la fuerza como en la universidad?, dijo con una media sonrisa. Laura rió, casi sin querer, y aceptó. Bailaron, lentos, sincronizados, como si el cuerpo recordara lo que el corazón trataba de olvidar. Los demás se desdibujaban. No había más resort, no había traición, solo ellos. Y por unos segundos, el pasado y el presente se tocaron. Esteban bajó la cabeza, rozando con su frente la de ella. Laura cerró los ojos. No quería pensar, no quería decidir, solo quería sentir. Él acercó los labios, despacio, como si el tiempo tuviera que pedir permiso. Y justo cuando estaban a 1 centímetro del beso, Laura se apartó, bajó la mirada, dio un paso atrás. El hechizo se rompió, pero no con violencia, con dolor. No puedo, susurró. Esteban asintió. No dijo nada, pero su rostro se tensó.
No de enojo, de decepción, tal vez de resignación. Laura salió de la pista. Caminó hacia el borde del jardín. Necesitaba aire. No entendía por qué se sentía así. ¿Era culpa? ¿Era miedo? ¿Era la certeza de que aún no estaba lista para abrirse después de tanto daño? No sabía. Solo sabía que, por un instante, había querido ese beso. Y al mismo tiempo, lo había temido más que a nada. Desde lejos, Mauricio la vio. Estaba con Vanessa, pero su mirada se clavó en Laura como un disparo silencioso. Se acercó, fingiendo indiferencia, con su copa en la mano, como si todo estuviera en orden. Laura sintió su presencia antes de escucharlo. ¿Divirtiéndote?, dijo él, con esa sonrisa que antes la derretía y ahora le daba náuseas. Ella no respondió. Solo giró el rostro hacia él y sostuvo su mirada. Vanessa llegó segundos después, colgándose del brazo de Mauricio como si fuera parte del mobiliario. Laura sonrió. Una sonrisa que no era dulce. Era un espejo, y en él, Mauricio vio su propia miseria. Esteban se acercó. No dijo nada. Solo rodeó la cintura de Laura con firmeza y la apartó con suavidad, como protegiéndola de algo que ya no valía la pena enfrentar. Ella se dejó guiar, no por debilidad, sino por elección. En el fondo, lo agradecía, porque enfrentarse a quien te rompe, cansa. Esa noche, ya en la habitación, Laura se sentó en la cama sin quitarse el vestido. Miraba el suelo. Esteban entró después. Se quedó parado en la puerta unos segundos, como si no supiera si debía acercarse. «No fue tu culpa», dijo él, finalmente. «Lo sé», respondió ella. «Pero eso no hace que duela menos». Y en esa frase se resumía todo. El pasado, el presente, el deseo contenido, los besos que no se dieron y los que tal vez nunca se darían. Laura no durmió. No porque no pudiera, sino porque no quiso. Había algo sagrado en esa madrugada silenciosa, con el mar sonando a lo lejos y la ciudad dormida. El aire, tibio y sereno, entraba por las rendijas de la ventana abierta, trayendo consigo una calma que no sabía si le pertenecía. Se sentó frente a su laptop, cruzó las piernas como en un ritual antiguo y abrió los archivos recolectados en los últimos días. Cada documento era un testigo, cada imagen una herida, cada audio un suspiro contenido. Los ordenó con paciencia quirúrgica, como si fueran piezas de una sinfonía compuesta por verdades dolorosas. Esteban dormía en el sillón, con el cuello torcido y el ceño fruncido, como si incluso en sueños se negara a relajarse. Tenía el cuerpo ladeado, un brazo colgando del respaldo y una pierna sobre el otro brazo del sillón. Laura lo miró por un instante, y una ternura extraña le recorrió el pecho. No era amor, no aún, era algo más primitivo, confianza. Esa clase de confianza que nace cuando alguien se queda en tu guerra sin pedirte que pares. Se acercó con una manta, lo cubrió sin hacer ruido y volvió al escritorio con la decisión intacta. Tenía una misión, y no era personal, era una respuesta. Abrió un documento en blanco. Comenzó a escribir como si se tratara de una carta. Pero no era una confesión, era una declaración de guerra. Enumeró cada fecha, cada gasto, cada imagen. Adjuntó audios, capturas, comprobantes bancarios. A cada prueba le puso un título. Mentira 1, engaño 2, manipulación emocional 3. No lo hacía por dramatismo, lo hacía por orden, por claridad, porque cuando el corazón está destrozado, la mente necesita estructura para no enloquecer. Cada clic era una liberación, cada línea escrita, un ladrillo en la muralla de su dignidad reconstruida. Hizo pausas largas, no por cansancio, sino por precisión. Releía, corregía, ajustaba. No quería fallas, no podía haberlas. Su reputación estaba en juego, pero también su voz. Esa voz que había callado por años entre escenas falsas y aplausos huecos. La que Mauricio había querido domesticar. La que ahora rugía, aún sin alzar el tono. Laura se sabía capaz, pero ahora también se sabía peligrosa. Y esa mezcla, esa alquimia emocional, era lo más superador que había sentido en años. Ya no quería que él pagara, quería que el mundo lo viera. Cuando Esteban despertó, ella seguía allí, en la misma posición, con los ojos rojos pero el cuerpo firme. Él se acercó sin hablar. Le puso una taza de café en la mesa, y Laura apenas desvió la mirada para agradecer con un gesto. No necesitaban palabras, solo pasos coordinados, como dos soldados en la misma trinchera. Cuando leyó el documento,
Se quedó en silencio un largo rato. Luego, dijo con calma, esto no es solo una venganza. Esto es una obra maestra. Laura no sonrió. Solo corrigió. Esto es justicia. A media mañana, bajaron a recepción y pidieron detalles sobre el evento de gala que se celebraría esa noche. Mauricio recibiría un reconocimiento por su visión empresarial frente a inversores y medios. Laura confirmó la asistencia. Pidió acceso al sistema audiovisual, con la excusa de proyectar una presentación. Nadie sospechó. Ella sonreía, hablaba con cortesía, y parecía una esposa ejemplar, justo como Mauricio la había diseñado. Pero esta vez, esa sonrisa era un arma. Durante la tarde, revisaron el lugar donde se llevaría a cabo el evento. Laura caminaba por el salón como una directora de teatro revisando el escenario de su obra final. Esteban la seguía, pendiente de todo. Coordinaban señales, tiempos, contingencias. Si algo salía mal, tenían un plan B, un pendrive con todo el material, listo para ser distribuido a los contactos de prensa. Pero si todo salía bien, Mauricio no volvería a levantar la cabeza en su círculo social. La caída sería elegante, pero irreversible. En el vestidor, Laura se probó 2 vestidos. Uno blanco, como un símbolo de pureza irónica. Otro rojo, intenso, cortado con precisión en la cintura. Eligió el rojo, no por venganza, sino por dignidad. Porque ese vestido no lo había elegido para gustar a nadie. Era para sí misma. Esteban la observó desde la puerta, sin palabras. Ella lo vio en el espejo. Quiso decirle algo, pero no sabía qué. Así que solo dijo, si algo sale mal, no me defiendas. No necesito que me salves. Solo quédate. Él asintió, sin condiciones. Poco antes del evento, Laura revisó todo una vez más. Cada cable, cada archivo, cada imagen. Sentía el corazón acelerado, pero no por nervios. Era anticipación. Esa sensación de quien ha esperado años para decir lo que otros intentaron callar. Cuando estuvo lista, se miró al espejo una última vez. No vio a una mujer rota. Vio a una mujer de pie. Sola, lúcida, peligrosa. Mientras caminaban hacia el salón principal, con el sonido de las copas y las risas de fondo, Laura se detuvo. Tomó el brazo de Esteban y susurró. Ya no me duele. Ahora, me da pena. Él la miró. No dijo nada, pero en sus ojos había orgullo. Y el telón, por fin, estaba por levantarse. Laura despertó con el corazón acelerado. No por miedo, sino por algo más profundo. La anticipación de quien ha planeado cada detalle de su venganza y solo necesita el momento adecuado para ejecutarla. Se levantó sin hacer ruido, como si incluso el piso pudiera delatar sus pensamientos. Caminó hacia la ventana, abrió las cortinas y dejó que la luz del mar bañara la habitación. Respiró hondo. El aire salado entró en sus pulmones como una promesa. Hoy sería el día, el fin de una etapa, el inicio de otra. El día en que dejaría de ser la mujer engañada, para convertirse en la mujer que nadie volvería a subestimar. Esteban ya estaba despierto. No dormía bien desde que llegaron al resort. Aunque intentara disimularlo con gestos tranquilos, Laura conocía sus manías. Los dedos entrelazados cuando pensaba demasiado, la manera en que presionaba los labios cuando algo le preocupaba. Desayunaron en silencio. Ninguno tenía ganas de palabras vacías. Solo intercambiaban miradas que decían todo. Estamos cerca, no te quiebres, yo estoy contigo. Afuera, el resort seguía con su teatro perfecto de vacaciones, parejas sonrientes y cócteles de colores. Nadie sospechaba que esa noche alguien iba a caer del pedestal, y que esa caída iba a sacudir más que un matrimonio. Mauricio y Vanessa seguían actuando como si estuvieran en una luna de miel financiada por la estupidez ajena. Caminaban tomados de la mano por el lobby, reían en la piscina, daban órdenes como si fueran dueños del lugar. Pero algo había cambiado en sus gestos. Laura lo notó al verlos desde el balcón. Mauricio empezaba a vigilar. Miraba hacia los lados. Revisaba el teléfono con más frecuencia. Respondía a los mensajes con rapidez. ¿Intuición? ¿Culpa? ¿O quizás miedo? Esteban también lo vio. Se acercó a Laura y le dijo en voz baja: «Tu marido huele algo. Está empezando a inquietarse». Laura sonrió sin alegría. «Que huela, que sospeche, pero no puede hacer nada sin pruebas. Y las únicas pruebas están de mi lado». La seguridad con la que lo dijo sorprendió incluso a Esteban. Porque no era arrogancia, era certeza.
La certeza que solo tienen quienes han tocado fondo y han regresado con las manos llenas de fuego. Esa tarde, mientras revisaban por última vez la edición del video, Laura volvió a ver cada fragmento de la traición. Las risas de Vanessa, los susurros de Mauricio, las imágenes de ellos entrando y saliendo de la suite. No desvió la mirada ni un segundo. Lo enfrentó todo, porque cuando se decide vengarse, ya no hay espacio para debilidad. A las 5 de la tarde, Mauricio llamó a Laura, por primera vez desde su llegada. Su número apareció en la pantalla del móvil como una alarma antigua. Laura dudó. Esteban le hizo una seña. Contesta. Ella aceptó la llamada. La voz de Mauricio sonaba extrañamente suave. ¿Estás en el resort? Me pareció verte anoche. Laura respondió con un tono neutral. Sí, vine a descansar. ¿Hay algún problema con eso? Hubo una pausa incómoda. Mauricio intentó reír. No, claro que no. Solo que no esperaba verte aquí. Estoy en medio de reuniones. Cosas de trabajo, ya sabes. Laura sonrió con los labios, pero no con el alma. Sí, me imagino. Cosas importantes. Como siempre. La llamada duró 3 minutos. Pero en esos 3 minutos, Mauricio entendió que algo estaba fuera de su control. Colgó con una sensación amarga en la boca. Vanessa, que estaba junto a él, notó la tensión. ¿Qué pasa? Nada, mintió él. Laura está aquí. Vanessa frunció el ceño. Se levantó, caminó por la habitación como un animal enjaulado. Te dije que arreglaras eso antes de venir. Te lo advertí. Baja la voz, ordenó Mauricio, tomándola del brazo. ¿Y si sospecha? ¿Y si viene con pruebas? ¿Pruebas de qué? Respondió él, pero sin convicción. Y por primera vez, Vanessa vio a Mauricio tambalear. Laura lo sabía. Sabía que la simple presencia de ella, su tranquilidad, su silencio, era más poderosa que cualquier grito. Porque el que guarda silencio y sonríe mientras el otro se inquieta, ya ganó. Esa tarde, Esteban recibió una confirmación por mensaje. El equipo técnico había programado el video en el orden correcto. Se reproduciría justo después del discurso de Mauricio. Laura asintió al leerlo. Ya no hay marcha atrás. ¿Estás preparada?, preguntó Esteban. Ella no respondió de inmediato. Luego lo miró. Nunca se está preparada del todo para incendiar un puente. Pero este ya está podrido. Más tarde, mientras revisaban el salón donde se haría el evento, Laura caminó por el escenario vacío. Miró las sillas alineadas, el atril, las pantallas laterales. Todo estaba listo. A un lado, la lista de invitados. Empresarios, medios, inversionistas, personas importantes que creían que Mauricio era un hombre ejemplar. Y esa noche, ella se encargaría de mostrarles la verdad. No con insultos, no con escándalos, con hechos, con precisión quirúrgica. Esteban se acercó, la observó en silencio. Luego dijo, después de esto, no serás la misma. Laura giró la cabeza. Eso espero. Volvieron a la habitación en silencio. Laura se duchó con agua fría, para calmar el cuerpo y despejar la mente. Se sentó frente al espejo y comenzó a maquillarse. No para parecer más bonita, sino para recordar que, incluso rota, podía lucir impecable. Se pintó los labios del mismo rojo que usó el día de su boda. Esteban la miraba desde el sofá. No decía nada, pero cada gesto suyo era una declaración. Cada mirada, una súplica muda. Ella lo sabía, él lo sabía, pero había algo más urgente esa noche que el amor, la dignidad. Cuando terminaron de arreglarse, bajaron juntos. Entraron al salón con paso firme, como si fueran la pareja poderosa que alguna vez habían sido. La música sonaba, los flashes se encendían, y Mauricio ya estaba en el centro del lugar, saludando a sus contactos, con Vanessa a su lado. Al ver a Laura, su rostro se tensó. Intentó disimular, pero sus ojos lo traicionaron. Laura caminó directo hacia la mesa asignada, ignorándolo. Esteban la seguía, sin decir una palabra. Ambos sabían que faltaban minutos para el final, o el comienzo. El maestro de ceremonias subió al escenario. Comenzó el discurso. Habló de innovación, de visión, de liderazgo. Luego pronunció el nombre de Mauricio, invitándolo al podio. Mauricio subió, sonrió, agradeció. Laura respiraba lento. Cada palabra de él era la última cuerda de una mentira bien ensayada. Cuando terminó, bajó del escenario. Las luces se atenuaron. Y entonces, comenzó el video.
Las luces del salón se atenuaron suavemente, como si el universo entero se inclinara hacia el momento que estaba por venir. Laura cruzó las piernas con delicadeza, sin dejar de mirar al frente. Su vestido rojo se fundía con la atmósfera dorada del evento, atrayendo miradas sin esfuerzo. Vanessa la miró desde el otro extremo con inquietud. Mauricio fingía sonreír, pero el sudor en su nuca era imposible de ocultar. La tensión era espesa. Los murmullos se apagaron poco a poco cuando en las pantallas laterales comenzó a proyectarse el video que todos esperaban, pero no el que Mauricio creía. La primera imagen fue sutil. Una foto de Mauricio, de perfil, con la leyenda Visión Empresarial, la verdad detrás del éxito. Algunos rieron, otros aplaudieron sin saber. Luego, vino la segunda toma. Mauricio entrando al resort, de la mano de Vanessa, con la hora y la fecha bien claras. Silencio. Siguiente escena. Una conversación grabada en el vestíbulo, donde Vanessa decía: necesitas resolver lo de Laura, no voy a seguir siendo la asistente. Y entonces, los rostros empezaron a cambiar. Las sonrisas se congelaron. Los directores, los socios, los periodistas, todos empezaron a fruncir el ceño. Esteban observaba la escena desde el fondo, de pie. No necesitaba sentarse. Estaba preparado para cualquier reacción. Laura no parpadeaba. Su rostro era una máscara imperturbable. No de frialdad, sino de justicia. Cada clip de video estaba meticulosamente editado. Nada vulgar, nada explícito. Solo la verdad, dicha con elegancia. Palabras, fechas, facturas. Transferencias desde la cuenta de Laura hacia cuentas personales de Mauricio. Una tras otra. Inversión personal, decía él en un audio. Con ella me hago rico 2 veces. Ese fue el momento en que todo estalló. Vanessa se levantó de su silla, blanca como la porcelana. «Apaga eso», gritó, perdiendo el control. Mauricio la sujetó por el brazo. «Si haces un escándalo, nos hundes más», susurró, con los dientes apretados. Pero ya era tarde. La verdad no tenía pausa. No se podía detener. Una mujer del comité de inversionistas se levantó indignada. «Esto es verdad, Mauricio. ¿Tú usaste dinero de tu esposa para cerrar acuerdos con nosotros?» Él no respondió. Bajó la cabeza. La vergüenza empezaba a aplastarlo. Laura se levantó entonces. Caminó lentamente hacia el escenario. Nadie se lo impidió. Nadie la detuvo. Tomó el micrófono con manos firmes y dijo: «No necesito que me crean. Solo quería que vieran». Y luego añadió, con voz firme: «Ya no soy la mujer que ustedes veían a su lado en las cenas de gala. Ya no soy su sombra, su adorno, su coartada. Ahora soy simplemente yo. Y eso es más que suficiente». Dejó el micrófono sobre la mesa y bajó del escenario, sin mirar atrás. No había más que decir. El salón era una tormenta. Gente saliendo apresurada, otras grabando con sus teléfonos, periodistas cuchicheando, inversionistas furiosos. Vanessa intentó seguir a Laura, pero fue detenida por uno de los organizadores. Mauricio se sentó, derrotado, como si todo el aire del salón se hubiera ido con su reputación. Ya no era el hombre brillante del discurso. Era solo un tipo más, atrapado en su propio teatro de mentiras. Laura cruzó el salón como una reina sin corona, pero con más poder que nunca. Las miradas no eran de lástima, eran de respeto. Esteban alcanzó en la puerta. No dijo nada, solo le entregó un pañuelo. Ella lo tomó. «¿Estuvo bien?», preguntó ella, sin mirarlo. «Estuvo perfecto», respondió él. Caminaron juntos por el pasillo hasta salir al jardín del resort. El aire nocturno era fresco, el cielo despejado, y en ese instante, Laura sintió que podía respirar de nuevo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en años, no le debía nada a nadie. Se había devuelto a sí misma. Vanessa salió corriendo minutos después, sola. Lloraba, gritaba por teléfono, acusaba a Mauricio de haberla arrastrado con él. Nadie la escuchó, nadie la defendió, porque cuando el castillo se derrumba, cada ladrillo quiere salvarse a sí mismo. Mauricio, mientras tanto, desapareció entre excusas. Fue visto por última vez esa noche, encerrado en una habitación, intentando llamar a sus abogados. Pero la mancha pública ya estaba hecha, y ni la mejor estrategia legal podía limpiar lo que se había grabado en la memoria de todos los presentes. En el jardín, Laura y Esteban se sentaron en una banca de piedra. Ninguno hablaba. No hacía falta. El silencio era ahora un bálsamo, no un castigo.
Él la observaba con una mezcla de admiración y temor, no por lo que había hecho, sino por lo que se había convertido. Laura no era la misma. Era más fuerte, más lúcida, más libre. Y eso, para alguien como Esteban, que una vez la dejó por no saber qué hacer con su brillo, era un recordatorio de que algunas segundas oportunidades no se mendigan, se merecen. Gracias, dijo ella, de pronto, por quedarte, por no tratar de salvarme, solo de acompañarme. Esteban sonrió. Fue un honor. Laura bajó la mirada, tocó sus propios dedos, como si aún dudara de su cuerpo. No sé qué va a pasar mañana. No sé si aún tengo algo para reconstruir. Pero por primera vez, tengo ganas de intentarlo. Esteban no respondió con palabras. Solo acercó su mano a la de ella. No como un amante, como un aliado, como alguien que entiende que hay heridas que no se cierran con un beso, sino con tiempo. A lo lejos, las luces del salón seguían encendidas. Gente salía, murmuraba, compartía lo que acababa de presenciar. Laura sabía que su nombre circularía entre muchas bocas. Algunos lo usarían con admiración, otros con temor, pero a ella ya no le importaba. Había dejado de vivir para complacer. Había aprendido que la dignidad, una vez recuperada, no se negocia. Y esa noche, entre luces cálidas y verdades expuestas, se acostó simbólicamente con su pasado, para levantarse con una versión nueva de sí misma. Mauricio se encerró en la habitación apenas terminó el evento. No respondió llamadas. No buscó a Vanessa. No intentó explicaciones. Solo caminaba en círculos, como una fiera herida atrapada en una jaula demasiado pequeña. Golpeó una silla, tiró papeles al suelo, se sirvió un whisky con manos temblorosas. La copa se le cayó antes de llegar a la boca. No estaba borracho, estaba desnudo de poder. Y eso, para alguien como él, era mucho peor que cualquier castigo legal. Por primera vez en años, se sintió insignificante. Vanessa golpeaba la puerta desde fuera, furiosa, descompuesta, llorando sin orden. «Abre, maldito. No voy a cargar sola con esto. Me prometiste que todo estaba controlado. Yo te creí, Mauricio. Te creí». Pero él no abrió. No podía mirarla. No quería verla. Vanessa, que siempre fue tan elegante, ahora parecía una sombra desfigurada. Lo que comenzó como una estrategia para enriquecerse juntos, se había convertido en una ruina compartida. Pero él no iba a compartir nada. Ni la culpa, ni el desastre. En el salón, los rumores ya volaban. Algunos decían que Laura lo había planeado todo desde el primer día. Otros, que llevaba meses grabando a Mauricio. Hubo quien la llamó fría, quien la aplaudió de pie, quien la envidió en silencio. Pero todos coincidieron en algo. Ella había tenido el valor que muchos solo sueñan tener. No se conformó con el papel de víctima. Lo rompió en público y escribió el suyo propio, con firma, voz y presencia. Y eso no se olvida. Uno de los inversionistas canceló su acuerdo esa misma noche. Otro lo amenazó con una demanda civil. Un tercero publicó una declaración en redes, desmarcándose de cualquier relación profesional con Mauricio. Las acciones de su empresa cayeron en picada al día siguiente. Algunos empleados renunciaron. Los medios filtraron el video. En menos de 24 horas, la imagen del hombre exitoso se derrumbó como una escenografía barata. Lo que había tardado años en construir, se vino abajo en minutos. Porque nada que se levanta sobre la mentira resiste la luz. Laura no celebró. No publicó nada. No respondió a entrevistas. No apareció en los pasillos a cosechar aplausos. Esa no era su victoria. Era su liberación. Esa mañana, tomó desayuno en la habitación con Esteban. Tostadas, café negro, silencio amable. Él leía un libro. Ella revisaba algunos mensajes, entre ellos uno de su abogado. Podemos invalidar la cláusula prenupcial por manipulación si presentas todo lo que recolectaste. Laura no respondió de inmediato. Solo dijo, ya no quiero parte de lo suyo. Quiero todo lo mío. En la terraza, miraba el mar con los brazos cruzados. No pensaba en Mauricio. Pensaba en sí misma. ¿Quién era ahora? ¿Una mujer vengada? ¿Una sobreviviente? ¿O simplemente alguien que había despertado? Tal vez un poco de todo. Esteban se acercó. Le ofreció su café. Ella lo tomó. No necesitaban hablar. La guerra había terminado. Y aunque no habían ganado en pareja, habían resistido juntos. Y eso también une, incluso más que el amor. Vanessa abandonó el resort al mediodía. Lo hizo sola,
con una maleta vieja, sin maquillaje y con la mirada perdida. Nadie la ayudó. Nadie la despidió. Solo se fue. Como se van los errores que uno no sabe cómo corregir. Mauricio no la detuvo. No tenía cómo. Ya no era el hombre fuerte, ni el seductor. Era solo un hombre manchado. Un reflejo en el espejo que no quería ver. Ese día, entendió que la verdadera pérdida no era el dinero, ni los contratos. Era el respeto. Y eso no se compra. Esa tarde, Laura firmó la carta de separación oficial. No lo hizo con odio. Lo hizo con determinación. No hubo lágrimas. No hubo un porqué. Solo la palabra basta, dicha con el trazo firme de quien ha aprendido a no volver atrás. Esteban la acompañó al notario local. Esperó fuera. Cuando ella salió, con los papeles en mano, no dijo nada. Pero su mirada lo dijo todo. Se acabó. Y al mismo tiempo, empezó otra cosa. De regreso al resort, pasaron por el mismo jardín donde la noche anterior se había expuesto toda la verdad. Laura se detuvo un instante. Tocó una de las sillas vacías, como si saludara a la mujer que había sido. «Gracias por no rendirte», murmuró, casi sin voz. Esteban no escuchó, pero la vio hacerlo, y comprendió, porque a veces hay cosas que uno debe decirse a sí mismo para seguir respirando. Mauricio abandonó el resort en la madrugada, escoltado por un chofer, cabizbajo, sin equipaje. Llevaba solo un maletín. Nadie lo despidió. Nadie preguntó por él. El personal del hotel hizo como si no lo conociera. La indiferencia fue su castigo final. No hubo insultos. No hubo cámaras. Solo el silencio cruel de quien ya no merece reacción. La verdadera caída no fue pública. Fue interna. Y eso duele más. Laura volvió a empacar 2 días después. Con calma. Plegó cada prenda con cuidado. Revisó los cajones, como quien no quiere dejar ni un gramo de su pasado olvidado. Esteban se ofreció a ayudar, pero ella negó con una sonrisa. «Quiero hacerlo sola. Es mi despedida». Y lo hizo. No solo del resort, sino de una vida entera construida sobre expectativas ajenas. Al cerrar la maleta, cerró también una etapa. Esa noche, antes de dormir, Esteban la miró largamente. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó. Laura se recostó en la cama, mirando al techo. Sí, de haber tardado tanto en recordar quién era. Esteban se acostó a su lado, sin tocarla, solo estando, como desde el principio, como debía ser, porque a veces, el mayor gesto de amor es respetar el tiempo del otro. Y así, mientras Mauricio desaparecía entre sus ruinas, Laura dormía por primera vez en paz. No por lo que había ganado, sino por lo que había soltado. Porque entender que no se necesita venganza para sanar, sino verdad, es lo más valiente que una mujer puede hacer. Esa fue su caída, pero sobre todo, su ascenso. La primera luz del día entró sin permiso, tímida pero constante, acariciando las cortinas beige de la habitación. Laura abrió los ojos despacio, como si su cuerpo no terminara de creer que, por fin, podía descansar. No había pesadillas, no había sobresaltos, solo el sonido del mar respirando en la distancia. Se sentó en la cama y observó la habitación en silencio. El mismo lugar donde días atrás sintió que el mundo se le caía encima, ahora era un refugio. No porque todo estuviera bien, sino porque había dejado de doler. Esteban no estaba. Había salido temprano, dejándole una nota sencilla sobre la mesita. «Estoy en la playa. Café en la terraza. Tómate tu tiempo». Ella sonrió apenas. Ese tipo de detalles, silenciosos y cuidados, eran más valiosos que cualquier promesa. Caminó descalza hasta el ventanal. Lo abrió, y el viento fresco la envolvió con suavidad. El sol apenas nacía. El resort estaba tranquilo. Parecía otro lugar. Sin trajes caros, sin miradas fingidas, sin máscaras. Era un escenario limpio, libre, como ella. Entró al baño, se miró al espejo y, por primera vez en semanas, no se reconoció con dolor. Se vio distinta, no más joven, ni más bonita, más entera, como si sus pedazos por fin hubieran encontrado dónde acomodarse. Se lavó el rostro, se ató el cabello, se vistió con ropa sencilla. Bajó a la terraza y se sirvió un café. El primer sorbo fue lento, consciente. Era amargo, fuerte, real, como la vida, como su nueva vida. Se sentó en una tumbona, mirando al horizonte, y dejó que su mente descansara sin culpa. Durante años, había vivido atrapada en una rutina cómoda pero vacía.
Risas en cenas que no sentía, fotos con sonrisas prestadas, silencios compartidos con un hombre que nunca la miró del todo. Había confundido estabilidad con amor. Había aceptado poco, porque se convenció de que era suficiente. Pero ahora lo veía con claridad. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y lo que estaba haciendo por primera vez en mucho tiempo era simplemente vivir. Esteban volvió con la ropa mojada hasta la cintura y el cabello revuelto por el viento. La saludó con una sonrisa tranquila, como si compartieran una costumbre de años. Se sentó a su lado, sin hablar. Ella le ofreció café. Él aceptó. Durante varios minutos, no se dijeron nada. Y eso era lo más hermoso. No había prisa, ni tensión, ni explicaciones. Era esa clase de silencio que solo existe entre personas que han atravesado juntos un incendio y han salido, aunque chamuscados, del otro lado. «¿Dormiste bien?», dijo él finalmente, observándola. «Como hace años no dormía», respondió ella. «Entonces, ¿valió la pena todo esto?». Laura lo miró, no con romanticismo, con honestidad. «No sé si valió la pena, pero al menos lo enfrenté. Y eso es suficiente por ahora». Esteban asintió, sin presionar, porque entendía que el dolor no desaparece solo porque el causante se haya ido. Se queda, se acomoda, cambia de forma. A veces se convierte en aprendizaje, a veces en cicatriz, pero sigue ahí. Y querer borrar eso con besos o promesas es una falta de respeto. Él no era ese tipo de hombre, no más. Por eso estaba ahí, porque sabía esperar. Y Laura lo necesitaba más así que de cualquier otra forma. Después del desayuno, caminaron por la playa. Laura se quitó las sandalias y dejó que la arena se deslizara entre sus pies. El agua le tocaba los tobillos con suavidad. Cada ola era un nuevo comienzo. Esteban caminaba junto a ella, sin hablar. En un momento, se detuvo. Se inclinó, recogió una concha rota y se la entregó. «No es perfecta, pero aún sirve para proteger. Como tú». Laura rió. No de burla, de verdad, de alivio. Era la primera vez que reía sin peso. Más tarde, se sentaron bajo una palmera. Laura apoyó la cabeza en sus rodillas, mirando el cielo. Le habló de su infancia, de los miedos que nunca contó a Mauricio, de los sueños que había dejado congelados en cajas llenas de papeles. Esteban escuchaba. A veces reía, a veces fruncía el ceño, pero no interrumpía. Era un acto de presencia, no de conquista. Laura sentía que, por fin, podía hablar sin ser corregida, sin ser medida, sin ser usada. Solo escuchada, solo vista. Cerca del mediodía, volvió el silencio. Pero esta vez era distinto. Era un silencio lleno de posibilidades. Esteban acarició el cabello con suavidad. No por deseo, por ternura, por gratitud. Ella cerró los ojos. No sabía si lo amaba. No aún, pero lo necesitaba. No como salvador, como compañero. Como ese ser humano que llega cuando ya no crees que alguien más pueda comprenderte. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó él, después de un rato. «Volver. Empezar. Respirar. Ir más despacio. ¿Y conmigo?». Laura lo miró. No respondió enseguida. Luego dijo: «Si estás dispuesto a caminar, sin empujarme, sin apurarme, entonces quédate». Esteban sonrió, y no hizo más preguntas. Volvieron al hotel sin apuros. Se ducharon, almorzaron en la terraza, hicieron una siesta breve. Todo era simple, pero detrás de esa simplicidad había una reconstrucción en proceso. Como esas ciudades que, tras el terremoto, no se levantan con edificios más altos, sino con cimientos más profundos. Laura no buscaba alturas, buscaba raíz. Antes de dormir, escribió en su libreta una sola frase: «Hoy no soy feliz, pero soy libre, y eso me basta por ahora». Cerró el cuaderno, apagó la luz y se acurrucó bajo las sábanas. No estaba enamorada, no estaba completamente sanada, pero ya no era la mujer rota del principio. Era una mujer en construcción, y esa versión ya era mucho más fuerte que cualquiera que había sido antes. 3 semanas habían pasado desde que Laura dejó el resort. Nadie la esperaba en casa. Nadie le preguntó por qué volvió sola. Y eso, lejos de dolerle, fue un alivio. No tuvo que dar explicaciones. No tuvo que justificar su rostro sin maquillaje, ni el brillo distinto en sus ojos. Se instaló por unos días en el departamento que había comprado hacía años y que apenas había usado. Un espacio pequeño,
con paredes claras y una cocina sin estrenar. Allí, por primera vez en mucho tiempo, escuchó sus propios pasos sin miedo. Los primeros días fueron de silencio. No respondió correos. No atendió llamadas. No leyó mensajes. Solo se dedicó a estar, a caminar por su casa, a abrir cajas, a deshacerse de lo que ya no le pertenecía emocionalmente. Ropa, papeles, fotografías. No con odio, con claridad. Cada objeto que soltaba era un peso menos. Un hilo roto, un suspiro. No lloraba, no reía, solo respiraba. Y eso, después de todo lo vivido, ya era una forma de felicidad. Un lunes cualquiera, se levantó con una idea. Caminó hasta la vieja bodega donde había guardado sus pinceles, sus telas, su caballete. Laura había estudiado arte antes de casarse. Lo había dejado por practicidad, por madurez, por tiempo. Mentiras disfrazadas de amor. Sacó todo con cuidado. Quitó el polvo, ordenó los colores, y al ver sus manos manchadas de azul, sintió que recuperaba algo sagrado. Ese día no pintó nada. Solo se quedó mirando su espacio, y supo que ese sería su nuevo lugar en el mundo. Los días siguientes se convirtieron en rutina sencilla: pintar por las mañanas, almorzar algo ligero, caminar por el parque, leer en la tarde. No hablaba con nadie, pero tampoco se sentía sola. Había descubierto que su mejor compañía era ella misma. No necesitaba ruido externo. Su silencio era fértil, y cada trazo sobre el lienzo era una conversación que tenía pendiente con su alma. No buscaba aprobación. No pensaba en exponer. Pintaba por placer, por desahogo, por renacer. Una tarde, al volver del mercado, encontró una caja pequeña frente a la puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con tinta negra, en una caligrafía que reconoció al instante. Esteban. El corazón se le aceleró sin que ella quisiera. Se agachó, la tomó con cuidado, entró a casa, la dejó sobre la mesa. No la abrió de inmediato. La miró durante horas, como si tuviera dentro una decisión que aún no estaba lista para tomar. Cuando por fin la abrió, lo hizo con manos temblorosas y una mezcla de temor y ternura. Dentro había una sola rosa seca, perfectamente conservada, envuelta en papel de seda. Junto a ella, una nota escrita a mano: si todavía piensas en mí, estaré esperando en el mismo lugar. No había firma, no había fecha, no hacía falta. Laura sintió un nudo en la garganta, no por la nota, por lo que removía. Todo lo vivido, todo lo dicho, todo lo callado, regresó con esa simple flor. No había presión, no había súplica, solo una invitación suave, casi poética, a tomar una decisión desde la libertad. Esa noche no durmió. Caminó por el departamento, se sirvió vino, miró por la ventana. Pensó en su vida, pensó en Esteban, pensó en lo que había cambiado dentro de ella. No era la misma mujer que él conoció, tampoco era la que él dejó. Ahora era otra, más fuerte, más consciente, más selectiva. ¿Quería volver a amar? Sí. ¿Quería amar a Esteban? No lo sabía, pero si sabía algo, quería verlo. No para responder con palabras, sino con presencia. Con esa verdad silenciosa que los había unido desde el principio. Al amanecer, empacó una pequeña mochila. No mucha ropa, solo lo necesario. Se vistió con una blusa blanca, jeans cómodos, zapatillas. Salió sin decir adiós. Caminó hasta la estación, tomó un taxi y dejó que el trayecto la llevara sin interferencias. Sabía a dónde ir, no porque Esteban se lo hubiera dicho, sino porque los vínculos verdaderos no necesitan mapas. Caminó por la costa, entre los senderos de piedra, con el viento golpeándole el rostro y la piel erizada. Era como si cada paso la acercara no solo a él, sino a sí misma. A lo lejos, lo vio. Esteban estaba sentado en la misma banca de piedra junto al mar, con la camisa remangada y un libro en las manos. No se movía, no miraba el celular, no parecía esperar a nadie, pero estaba ahí, como si supiera, como si nunca se hubiera ido. Laura se detuvo un momento antes de llegar. Lo observó, lo recordó, lo deseó, no con urgencia, sino con una paz que nunca antes había sentido. Dio el último paso. Él levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y ya no hizo falta nada más. Esteban se levantó lentamente. No dijo hola, no preguntó por qué viniste. Solo sonrió. Laura se acercó. Él no la tocó. Esperó. Ella tampoco habló. Se quedaron frente a frente, respirando lo mismo,
compartiendo un instante que parecía suspendido en el tiempo. Luego, Laura susurró: «No prometas nada». «No pienso hacerlo», respondió él. Se sentaron. Miraron el mar. El oleaje era constante, firme, como su historia. No perfecta, no limpia, pero verdadera. Esteban tomó su mano, esta vez sin miedo. Laura no la soltó. No porque estuviera segura de todo, sino porque por fin no tenía miedo de lo que podía pasar. Laura y Esteban caminaron por la costa hasta que el sol comenzó a bajar. No se dijeron muchas cosas. No hacían falta. A veces, las palabras estorban donde la conexión es clara. El aire estaba tibio, con olor a sal y a promesas nuevas. El sonido del mar acompañaba cada paso. No era un paseo romántico como los que alguna vez soñó. Era algo más profundo, más sereno, más verdadero. Dos personas rotas, pero reconstruidas, caminando en la misma dirección sin arrastrarse ni salvarse. Solo acompañándose. Se sentaron en la arena, frente al horizonte. Laura cruzó las piernas, abrazó sus rodillas y apoyó la cabeza en ellas. Esteban la miró con respeto. No intentó tocarla. Solo se quedó ahí, con ella, respirando lo mismo. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Laura lo pensó unos segundos. No, respondió. Solo tengo cuidado. Ya no quiero amar por necesidad. Quiero elegir. Esteban asintió. Entonces elige. Pero elige por ti. No por mí, no por lo que fuimos. Por lo que tú quieres ahora. El silencio que siguió fue largo. No incómodo. Fue como una conversación sin voz. Laura se recostó sobre la arena y miró el cielo. Las primeras estrellas asomaban tímidamente. Pensó en todo lo que había dejado atrás. El miedo a estar sola, la dependencia emocional, las promesas rotas, las apariencias. Había sido traicionada, sí, pero también había sido salvada. No por Esteban, por sí misma. Y eso era lo más emocionante de todo este viaje. Darse cuenta de que no necesitaba un final feliz para sentirse plena. Esteban la observaba, no como un hombre que espera, sino como alguien que comprende. Porque él también había cambiado. Ya no era el joven que huyó por miedo al compromiso. Tampoco el hombre que volvió buscando redención. Ahora era alguien más pausado, más consciente, más humilde. No quería recuperarla. Quería merecer el lugar, si ella se lo permitía. Y eso se notaba en cada gesto, en cada palabra que no decía. ¿Te acuerdas cuando me dejaste?, preguntó Laura, sin rencor. Sí, todos los días. ¿Y qué piensas ahora? Que si tuviera otra oportunidad, no lo haría. ¿Y si no la tienes? Entonces viviré con eso. Pero sabiendo que al menos esta vez, me quedé. Laura sonrió. No con ironía, con ternura. Se incorporó, sacudió la arena de su ropa, y se puso de pie. Esteban la imitó. Se miraron como si estuvieran por cruzar una línea invisible. Laura dio un paso al frente. Él no se movió. Esperó. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Aún piensas dejarme ir? Esteban negó despacio. Esta vez, no pienso dejarte ir. Laura lo miró, respiró hondo, y respondió. Esta vez, yo tampoco. El beso no fue inmediato. No fue desesperado. Fue lento, profundo, como el cierre de una historia larga, llena de altibajos, pero necesaria. Se abrazaron sin apuro. No eran adolescentes. No eran víctimas. Eran adultos que habían elegido volver a encontrarse. Y eso, en un mundo donde todos corren, era un acto de valentía. Pasaron la noche caminando por la playa, hablando de todo y de nada, de lo que habían sido, de lo que soñaban, de lo que aún dolía. Hicieron planes simples: tomar clases de cocina, viajar sin fecha, abrir una galería de arte. Nada lujoso, nada para mostrar en redes. Solo para vivir, para sentir, para seguir. Al amanecer, Laura volvió al departamento. No llevó a Esteban, no porque no lo quisiera, sino porque quería cerrar esa etapa sola. Entró, se duchó, se vistió con su vestido favorito y se miró en el espejo. Esta vez no buscó defectos. Buscó verdad, y la encontró en sus ojos. Se vio distinta, más segura, más viva. Ese mismo día, caminó hasta la notaría y cerró los trámites del divorcio. Firmó el último documento y entregó las llaves de la casa que compartió con Mauricio. No lo hizo llorando, lo hizo sonriendo, porque firmar no era un final, era una liberación, un acto de amor propio. Luego caminó por la ciudad, sin rumbo fijo. Se detuvo en una cafetería, pidió un té
Sacó su libreta y escribió: no necesito que me elijan. Me elijo yo. Cerró el cuaderno, pagó la cuenta y siguió caminando. No tenía prisa. Su vida no empezaba con nadie más. Empezaba con ella misma. Horas después, al caer la tarde, llegó al punto de encuentro. Esteban ya la esperaba, recostado en una baranda, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el horizonte. Laura se acercó. No lo saludó, solo se paró a su lado. Esteban le ofreció la mano. Ella la tomó, y caminaron juntos, sin destino, sin promesas, solo con la decisión de estar, de ser, de sentir, de vivir. El mar golpeaba las piedras con fuerza, como si celebrara. El sol se escondía, y dos personas se reencontraban no en el pasado, sino en el presente, uno en el otro, y sobre todo, en sí mismos. Seguí a mi marido por accidente hasta el resort de lujo que había reservado para su amante, pero no fui sola. Y lo que pasó allí fue algo que ninguno de los dos esperaba, porque cuando te rompen el corazón, también despiertan tu fuerza. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que ocurrió antes, cuando él mismo me gritó: sin mi ayuda te morirás de hambre. Sin imaginar que hoy sería él quien viene a pedirme trabajo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi marido me gritó: sin mi ayuda morirás de hambre, pero hoy es él quien me pide trabajo. Tienes que verlo, porque cada traición también puede ser el primer paso para recuperar tu dignidad y cambiar tu historia. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer, porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.